El líder estadounidense, Donald Trump, entró al debate de CNN con una actitud orgullosa y fuerte. Pensaba que iba a burlarse de Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Trump creía que Petro era solo otro líder sudamericano que daba discursos pero no hacía mucho. Pero Trump no sabía que estaba a punto de recibir una gran sorpresa, una sorpresa que Petro y su equipo habían planeado con mucho cuidado durante varias semanas. Petro no llegó con palabras enojadas ni con frases vacías. Llegó con hechos. Llegó con números. Llegó con la verdad. Y esa verdad fue tan fuerte que hizo temblar la imagen de Trump frente a millones de personas viendo el debate por televisión. Esto no fue solo un debate normal, fue como una clase especial que mostró cómo vencer a alguien usando su propio pasado y sus propios errores. En solo 5 minutos, Trump pasó de actuar con orgullo a verse muy preocupado. Y el Internet reaccionó de inmediato. Todo el mundo hablaba del tema. Los vídeos se volvieron virales, se compartieron tan rápido que nadie pudo detenerlos. El estudio de CNN en Miami estaba lleno. De un lado estaban los fans de Trump. Del otro lado, las personas que apoyaban a Petro. El ambiente era tenso y serio. Los trabajadores preparaban las cámaras. Revisaban los micrófonos por última vez. Pero nadie, ni siquiera los que trabajaban detrás de cámaras, estaba preparado para lo que iba a pasar. La seguridad estaba en todas partes. Había agentes del servicio secreto y del equipo de seguridad de Petro alrededor del escenario, porque los dos líderes eran importantes. El equipo de Trump había pedido luces especiales, buenos ángulos de cámara y reglas que hicieran que Trump se viera mejor. Pero lo que no esperaban era lo tranquilo que estaría Petro. Estaba vestido de manera sencilla y se sentó en silencio en su silla. No necesitaba fingir que era fuerte. Ya había visto personas orgullosas como Trump antes, en las calles, en tribunales, y ahora, enfrentaría a una en televisión. El equipo de Petro había preparado una carpeta grande llena de información. Tenía datos sobre dinero, inmigración, medio ambiente, comercio y documentos importantes. No iba a inventar cosas. Él llegó con la verdad. Del otro lado, Donald Trump se arregló la corbata roja y sonrió como si ya hubiera ganado. Pensaba que Petro sería fácil de vencer. Pero eso fue un gran error. La primera pregunta fue sobre inmigración. El presentador, Anderson Cooper, le preguntó a Trump. Trump se inclinó hacia adelante y habló como un hombre que había practicado su discurso muchas veces. Lo que personas como Petro quieren, dijo Trump, son fronteras abiertas. No les importa nuestra seguridad. Miró a Petro como si fuera más listo que él. Él dice que le importan los derechos humanos, pero en realidad deja que cualquiera entre. Eso no está bien. Es peligroso. Los fans de Trump aplaudieron con fuerza. Usaba las mismas palabras que usaba cuando fue presidente antes. Pero Petro no reaccionó. Solo sonrió un poco, como alguien que sabe un secreto. Trump, contento con los aplausos, siguió hablando. Es gracioso que Petro hable de justicia cuando no ha hecho nada. Solo hace grandes promesas y dice cosas socialistas. Nunca ha construido nada como yo. Yo construí edificios. Yo creé empleos. ¿Qué sabe él de dinero? La cámara mostró a Petro levantando una ceja apenas. Su equipo conocía esa mirada, significaba que estaba listo. Pero Trump no se detenía. Solo ha sido presidente por 2 años. Yo he construido grandes negocios. Tengo hoteles y campos de golf por todo el mundo. ¿Y él qué tiene? Pero cada palabra de Trump era como un ladrillo que construía el muro que Petro iba a derribar. La gente aplaudía a Trump. Caminó por el escenario, actuando como si estuviera en uno de sus grandes mítines. Lo que pasa aquí, dijo en voz alta, es que la izquierda quiere tomar el control. Petro y sus amigos quieren enseñar cosas equivocadas a nuestros hijos, debilitar a la policía y convertir nuestros países en fracasos. Movía las manos con fuerza. En Estados Unidos probamos que ser conservador funciona. Tenemos la mejor economía, fronteras fuertes y calles seguras. Pero las ciudades gobernadas por progresistas se están cayendo a pedazos. Habló de Venezuela, Cuba y Nicaragua, lugares que sabía que asustarían a sus seguidores. Usó frases viejas, pero el público seguía aplaudiendo. ¿Quieren ver liderazgo?, gritó. Yo enfrenté a China, luché contra las grandes empresas tecnológicas y les dije a las corporaciones ricas que no nos controlen. La gente se paró y gritó, hagamos América grande otra vez. Trump se sintió emocionado. Señaló a Petro y sonrió.
¿Y ahora Petro quiere enseñarme cómo ser un buen presidente? Su país tiene drogas, pobreza y precios altos. ¿Esa es su idea de éxito? Finalmente, el presentador le dio la palabra a Petro. Toda la sala quedó en silencio. Petro se acercó al micrófono y habló con calma, pero con claridad. $600 millones, señor Trump, dijo. Eso pudo haber ayudado a que los veteranos de guerra recibieran atención médica durante todo un año. Pero usted lo usó para construir solo 80 kilómetros de un muro. Un muro que se cae con el viento y que se puede escalar con una escalera de Home Depot. La gente comenzó a aplaudir, pero Petro levantó la mano para detenerlos. Aún no había terminado. Hablemos de verdadero liderazgo. Durante la pandemia, mientras otros países tomaban decisiones inteligentes, usted le dijo a la gente que se inyectara desinfectante. No quiso usar mascarillas y peleó con los médicos. Mientras culpaba a China, los hospitales estaban llenos y la gente moría sin oxígeno. Mostró su teléfono a la cámara. Verano de 2020. Mientras usted pedía donaciones para su campaña, más de 150,000 personas en Estados Unidos habían muerto. Ser presidente no es culpar, es proteger a la gente. Y usted falló en ese trabajo. La sala estaba en silencio. Cada palabra pesaba. Incluso los fans de Trump miraban hacia otro lado. Petro siguió hablando. Y mientras la gente moría, usted cenaba en Mar-a-Lago. Los hospitales estaban llenos. Las enfermeras estaban agotadas. Y las familias se despidieron de sus seres queridos por una pantalla porque sus decisiones hicieron imposible visitarlos. Sacó un papel de su carpeta. Había esperado ese momento. Su propio CDC, la agencia que usted trató de callar, dijo que Estados Unidos tuvo 40% más muertes que los países que tomaron la pandemia en serio. La cámara mostró la cara de Trump. Estaba rojo y con los labios apretados. Esos números no son justos, dijo Trump, con la voz temblorosa. ¿No son justos?, dijo Petro, alzando la voz por primera vez. Usted puso su orgullo por encima de la vida de las personas, ¿y ahora quiere enseñarme sobre liderazgo? Algunas personas en el público negaban con la cabeza. Incluso los fans de Trump empezaban a dudar. Usted habló sobre mi pasado, dijo Petro, con voz firme. Déjeme decirle por quién lucho yo, por campesinos que fueron expulsados de sus tierras por la violencia causada por la demanda de drogas de su país. Hablo por comunidades indígenas y afrodescendientes que han sido tratadas injustamente durante siglos. Su voz temblaba con emoción. Liderar es ayudar a quienes no tienen voz, no usar el poder para hacerse más rico o convertirse en una estrella de televisión. Trump intentó hablar otra vez. Eso es lo que hace siempre la izquierda, solo discursos. Pero Petro lo detuvo. ¿Discursos? Todo lo que dije vino de datos reales, de su propio gobierno. ¿Desde cuándo el CDC es parte de una mentira de izquierda? Silencio otra vez. Entonces vino el momento que todos recordarían. ¿Sabe qué es lo que más me molesta, señor Trump?, preguntó Petro. Usted habla de libertad, pero sus acciones muestran lo contrario. Quiso controlar lo que la gente dice, lo que lee y lo que aprende. Quiso que Estados Unidos fuera un lugar donde solo se permitieran sus ideas. Miró a Trump a los ojos. Prohibió libros de historia porque hablaban de esclavitud. Despidió a personas que no seguían sus reglas. Castigó a empresas como Twitter solo porque no estaban de acuerdo con usted. Trump se veía nervioso. Entonces Petro terminó con un mensaje fuerte. Entonces, ¿quién es el verdadero peligro para la libertad? ¿El presidente que protege los derechos o el que castiga a quien no está de acuerdo? Trump finalmente perdió la calma. Usted no sabe nada, gritó. Yo hice más en 4 años que nadie. Protegí a las familias, defendí nuestras elecciones y enfrenté a personas como usted. Pero este Trump no estaba confiado. Se veía asustado y acorralado. Petro se mantuvo tranquilo. Dijo, si su historial es tan bueno, ¿por qué está gritando? Toda la sala se congeló. Usted habló de sus logros, dijo Petro. Pero yo mostré, usando sus propios datos, que la vida en Estados Unidos no era como usted decía. El sistema de salud falló. La desigualdad empeoró. Y la gente pagó el precio. Miró a la cámara. La diferencia entre usted y yo es simple. Yo lucho por la gente. Usted lucha por atención y dinero. Trump intentó una vez más. Eso es lo malo con los socialistas.
Soy economista y exguerrillero, dijo Petro. Usted es un empresario que usó la bancarrota como truco y usó el poder para usted mismo. Entonces dígame, ¿quién suena más preparado para liderar? Trump no dijo nada. No tenía más palabras. La gente en la sala sabía lo que había pasado. Trump había perdido. Y todos lo vieron. Las noticias conservadoras no sabían qué decir. Fox News y otras habían planeado mostrar a Trump como fuerte, pero ahora no sabían qué hacer. El equipo de Trump dijo que Petro usó palabras elegantes. Pero la gente había visto la verdad. Petro usó la historia y los números de Trump para vencerlo. Los vídeos del debate se compartieron por todas partes. Eran demasiado poderosos para ignorarlos. Incluso en su programa de radio, Sean Hannity no sabía qué decir. Trump tuvo una mala noche, pero eso no borra todo lo que ha hecho. Pero Petro había usado ese mismo historial para derrotarlo. Las noticias conservadoras no pudieron discutir los hechos. Eran reales. Eran claros. Y dolían. Detrás de cámaras, el equipo de Trump entró en pánico. Enviaron correos a canales amigos, pidiéndoles que hablaran de cualquier otra cosa. Los donantes dejaron de llamar. Un hombre rico de Palm Beach le dijo a un periodista: si Trump no puede vencer a Petro en un debate, ¿cómo va a enfrentar a personas como Kamala Harris o Putin? Una encuesta 2 días después mostró que Trump había perdido apoyo. Incluso algunas personas que antes lo apoyaban habían cambiado de opinión. 2 días después, Trump dio una conferencia de prensa. Lo que vieron en CNN es la razón por la que no voy a programas de izquierda, dijo enojado. Hacen trampas para dañar a los conservadores. Pero nadie lo creyó. Todos habían visto lo que realmente pasó. Petro no usó trampas. Usó la verdad. Y eso fue suficiente. El momento más compartido y comentado fue cuando un reportero le hizo a Trump una gran pregunta en televisión. ¿Cómo responde a lo que dijo Petro, que Estados Unidos es el país número 45 en muertes de bebés entre países ricos? A Trump no le gustó la pregunta. Se veía muy nervioso. En lugar de responder, habló 5 minutos sobre cómo los medios eran injustos y culpó a otros. Dijo: Petro puede decir los números que quiera, pero no explicó por qué Petro podría estar equivocado. Cuando la gente le pidió otra vez números reales, no pudo decir ninguno. Más tarde, el equipo de Trump envió un mensaje a los medios con algunos números, pero esos números no probaban que Petro estuviera equivocado. Después, intentaron decir cosas malas de Petro, llamándolo un líder malo y alguien que solo quería ser popular. Pero después del debate, esas palabras no funcionaron. Sonaban débiles y tontas. Una semana después, Trump fue a Fox News para tratar de mejorar su imagen. Pero incluso allí, no se veía fuerte. Cuando el presentador, Sean Hannity, le hizo preguntas fáciles, Trump solo seguía hablando del debate una y otra vez. Dijo: sabíamos que CNN quería hacer un gran momento. Pero cuando la gente lo vio, su cuerpo mostraba que estaba nervioso. Los vídeos que la gente compartía no eran sus palabras. Eran los momentos en que se veía asustado, confundido y como si no supiera qué hacer, mientras Petro se mantenía tranquilo y usaba hechos. Al mismo tiempo, Gustavo Petro se volvió muy popular. Ya era presidente de Colombia, pero ahora se volvió famoso en toda América Latina. En solo un día, más de 250,000 personas lo siguieron en redes sociales. Su página web recibió tantas donaciones que dejó de funcionar. Muchos grupos y líderes de otros países querían hablar con él, invitarlo a eventos y aprender de él. Y Petro, como en el debate, se mantuvo tranquilo y amable. Dijo en una entrevista: esto no se trataba de mí o de Trump. Se trataba de quien se preocupa por las familias comunes y quien solo quiere salir en las noticias. Incluso otros líderes progresistas, que antes no estaban seguros sobre Petro, ahora pensaban que él era especial. Senadores querían reunirse con él. Líderes sindicales empezaron a usar sus palabras. Incluso grupos de protesta muy fuertes, que antes pensaban que Petro no era lo bastante valiente, ahora lo apoyaban. Él mostró cómo enfrentarse a alguien como Trump, dijo una mujer de Argentina. Las personas que estudian política dijeron que no recordaban otra vez que un líder de Estados Unidos se viera tan débil en televisión. Y no fue porque Petro fuera grosero. Fue porque usó la verdad y se mantuvo tranquilo. Van Jones, un reportero, dijo que fue como una lección perfecta de cómo debatir. Rachel Maddow, otra reportera, habló de lo inteligente que fue Petro y cómo se preparó. Incluso personas que no querían a Petro tuvieron que admitirlo.
Un ayudante republicano dijo, Petro tenía un plan. Trump solo tenía frases famosas. Estar preparado es mejor que solo verse bien. El debate entre Petro y Trump dio un mensaje a todos. A los republicanos, tu líder no está listo para ser presidente de verdad. A la gente de izquierda, no necesitas gritar ni ser grosero. Puedes ganar contra personas como Trump con hechos, calma y verdad. 6 meses después, todo había cambiado. La campaña de Trump, que antes se veía muy fuerte, nunca volvió a mejorar. Los donantes seguían preocupados. Las encuestas dejaron de subir. La gente se preguntaba, ¿está realmente listo para ser presidente otra vez? Petro, por otro lado, se hizo conocido como el hombre que venció a Trump sin ni siquiera levantar la voz. Los canales de noticias que normalmente ayudaban a Trump estaban sorprendidos. Fox News y otros habían planeado decir que Trump se veía fuerte. Pero en vez de eso, mostraron su peor momento en vivo. El equipo de Tucker Carlson trató de hablar de los discursos de Petro en lugar del debate. Pero los vídeos estaban en todas partes. Nadie podía ignorarlos. En los programas de radio, los amigos de Trump no sabían qué decir. Trump tuvo una mala noche, decían. Pero no olviden sus victorias del pasado. Pero no fue solo una mala noche. Petro había mostrado, usando acciones pasadas de Trump, porque ya no era un líder fuerte. Y eso no se puede olvidar fácilmente. En privado, el equipo de Trump estaba muy preocupado. Su ayudante más importante mandaba mensajes a canales amigos, pidiéndoles que cambiaran de tema. Los ricos que ayudaban a su campaña empezaron a llamar, haciendo preguntas. Un hombre rico en Florida le dijo en secreto a un reportero, si Trump no puede enfrentarse a Petro en televisión, ¿cómo va a enfrentarse a líderes como el presidente de China? 2 días después del debate, Trump dio una rueda de prensa en Mar-a-Lago. Su cara se veía tensa. Su voz sonaba seca. Dijo, por eso no voy a canales como CNN. Quieren hacer quedar mal a los conservadores. Pero todos ya habían visto el debate. No hubo truco. Solo verdad. La misma pregunta volvió a salir. ¿Qué dice sobre los números de Petro que muestran que Estados Unidos está en el puesto 45 en muertes de bebés? Otra vez, Trump dio una larga respuesta, culpando a los medios y diciendo que Petro había escogido mal los números. Dijo, el pueblo estadounidense conoce la verdad, pero cuando le pidieron hechos, no tenía ninguno. Después, su equipo compartió otros números, pero no demostraban que Petro estuviera equivocado. Entonces intentaron decir otra vez que Petro era solo un líder ruidoso y extremo de América Latina. Pero Petro había mostrado elegancia, paz y hechos. Así que esos ataques no funcionaron. Una semana después, Trump lo intentó de nuevo en Fox News. Pero incluso en su canal favorito, se veía nervioso. Siguió hablando del debate. Sabíamos que CNN quería hacer un gran show, dijo. Pero otra vez, la gente no le creyó. Su cuerpo se veía inseguro. Los vídeos que la gente compartía no eran sobre sus frases. Eran sobre cómo se veía asustado y atrapado. Al mismo tiempo, Petro se hacía más respetado que nunca. Senadores de otros países lo citaban. Personas famosas como Pelosi y Schumer querían reunirse con él. Incluso grupos que antes pensaban que Petro no era lo bastante fuerte, ahora creían en él. Demostró que no necesitas gritar para ganar, dijo una mujer en Buenos Aires. Expertos en política dijeron que nunca habían visto algo así. Un presidente latinoamericano venció a un expresidente de Estados Unidos. En vivo por televisión, sin enojarse, sin gritar, solo con hechos. Van Jones dijo que fue una clase maestra. Rachel Maddow habló sobre su estrategia en todo un segmento de TV. Incluso gente del propio equipo de Trump dijo, Petro tenía un plan. Trump tenía eslóganes. Estar preparado siempre es mejor que solo verse bien. El debate sacudió a todos. Los republicanos se dieron cuenta de que Trump no estaba listo. La gente de izquierda aprendió que el mejor poder es la verdad y la calma. 6 meses después, estaba muy claro. La campaña de Trump estaba rota. Petro se convirtió en un símbolo de cómo ganar con verdad y valentía. La gente dentro del equipo de Trump no tenía miedo de los medios. Tenían miedo de lo que decían sus propios votantes. En conversaciones pequeñas, votantes republicanos e independientes dijeron que habían perdido la confianza en Trump después del debate. Un hombre en Florida dijo, se veía como alguien que nunca había enfrentado un verdadero reto. Si no puede con Petro, ¿cómo va a lidiar con Rusia o China?
Otras campañas republicanas usaron partes del debate para mostrarles a los donantes por qué Trump no era la mejor opción. El equipo de Ron DeSantis publicó un vídeo de Trump viéndose nervioso, con las palabras, "Esto pasa cuando piensas que tweets son política exterior". Mientras tanto, Petro se convirtió en alguien que todos querían aprender. Su forma de usar datos y la verdad con calma se convirtió en un modelo para progresistas de todo el mundo. Fue invitado a una gran reunión de líderes latinoamericanos. Le pidieron que explicara cómo se preparó. Petro dijo, "El secreto es hacer la tarea. No puedes vencer a alguien si no conoces su historia mejor que él". Personas importantes empezaron a darle roles de liderazgo e invitarlo a grandes eventos. Sus números de donaciones subieron mucho. Pequeñas cantidades venían de toda América Latina. Para muchas personas, Petro ahora era el futuro, un líder fuerte, inteligente y que dice la verdad. La diferencia entre él y Trump era clara. Mientras Trump trataba de arreglar su peor momento, Petro era celebrado como un nuevo tipo de campeón. El debate entre Petro y Trump se convirtió en algo que las escuelas usaban para enseñar a los jóvenes sobre cómo hablar en política. Los estudiantes estudiaban cómo Petro se preparó, cómo se mantuvo tranquilo y cómo usó la confianza de Trump contra él. Las lecciones eran claras. Estar preparado gana contra palabras ruidosas. Los hechos ganan contra el teatro. Mantener la calma es más poderoso que gritar. La gran pregunta era: ¿quién se atrevería a enfrentarse a Petro ahora? ¿Algún líder conservador aprendería de los errores de Trump? Una cosa era segura, después de ese debate, nadie volvería a pensar que Petro era débil. La noche que se suponía que haría ver fuerte a Trump se convirtió en el momento en que Petro se volvió uno de los luchadores políticos más poderosos del continente. ¿Y lo mejor de todo? Nunca gritó. Nunca perdió la calma. Nunca dijo mentiras. A veces, el arma más poderosa es la verdad, y saber usarla con calma y cuidado. Unos meses después, Petro hablaba en un gran evento en Washington. Un reportero le preguntó: "Presidente Petro, mucha gente aún habla del debate con Trump, ¿cómo se preparó?". Petro sonrió y dijo algo muy especial: "América Latina no es el patio trasero de nadie. Tenemos nuestras propias voces, nuestras propias historias y nuestras propias verdades. A veces, solo necesitamos la oportunidad de ser escuchados". Mientras tanto, Trump se quedó callado. Sus ayudantes le dijeron que nunca hablara del debate otra vez. Esperaban que la gente lo olvidara. Pero en la era de Internet, los vídeos seguían apareciendo. Los chistes y memes seguían saliendo. Y ese momento, cuando un expresidente de Estados Unidos no tuvo respuesta para un líder latinoamericano, se convirtió en parte de la historia. Lo más sorprendente fue lo que pasó después. Antes, los líderes latinoamericanos buscaban aprobación en Washington. Ahora, era Petro quien marcaba el camino. Usó hechos, defendió a su región y explicó ideas difíciles de forma sencilla. Incluso personas que no estaban de acuerdo con él, lo respetaban. Y como dijo Petro en otro discurso: "No necesitamos gritar para que nos escuchen, solo necesitamos tener la razón y mantenernos firmes". Y esa noche en CNN, frente a millones de personas, Gustavo Petro demostró que era exactamente eso.